Bueno, alumnos, muy buen día. Estamos viendo los diferentes sistemas relacionados con la nutrición. Vamos a hacer un breve repaso. Ya vimos el sistema respiratorio. Estuvimos analizando su estructura y su función. La necesidad que tenemos de captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono y vapor de agua con este sistema. El oxígeno irá a todas las células del cuerpo. El dióxido de carbono viene de todas las células del cuerpo al obtener energía. Para obtener energía también vamos a necesitar de otro elemento que va a ser la glucosa. ¿Cómo se obtiene la glucosa? La glucosa la obtenemos gracias al sistema digestivo. En el sistema digestivo vamos a obtener los nutrientes necesarios para que lleguen a cada una de las células, las cuales obtendrán energía y lógicamente nutrientes que necesita el organismo. ¿Quién va a distribuir tanto el oxígeno como llevar el dióxido de carbono hacia los pulmones para su eliminación, como la glucosa absorbida en los intestinos delgados, en las vellosidades y microvellosidades y pasada a la sangre? ¿Quién va a distribuir todo eso? Justamente, como nombré la sangre, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio será el encargado de transportar todos los elementos que acabamos de nombrar. Pero bueno, a nosotros hoy nos interesa el cuarto sistema involucrado, ya nombré respiratorio, digestivo y circulatorio, y es el urinario. Vamos a verlo. El sistema urinario es bastante sencillo a lo que veníamos viendo. Vamos a encontrar primero los riñones. Vamos a estar observando que son dos, más o menos de un tamaño de 12 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros, 12 de alto, 6 de, podríamos decir, ancho y 3, entre comillas, de profundidad. Uno está más arriba, otro está más abajo. Esto se debe a que el hígado ocupa lugar y lo empuja hacia abajo al riñón derecho. Lo que van a hacer los riñones es filtrar. ¿Qué van a filtrar? Sangre. Y en esta filtración de sangre, ¿qué van a hacer? Van a estar eliminando exceso de agua, exceso de sales y, por ejemplo, exceso de ácido úrico, urea y a veces hasta calcio también, entre otras sustancias. Básicamente los riñones van a ser elementos filtradores que van a, entre comillas, purificar la sangre. Van a eliminar esos desechos que no nos sirven. ¿De dónde vienen esos desechos? Del metabolismo celular. ¿Qué significa el metabolismo celular? Los procesos en los cuales obtenemos energía en cada una de nuestras células, utilizando oxígeno y utilizando glucosa, se producen desechos. Esos desechos, algunos de ellos, son los que van a estar eliminando los riñones, esos desechos que están en sangre. ¿Y de qué manera van a eliminar los riñones esos desechos en sangre? Lo van a eliminar a través de la orina. La orina entonces se va a formar gota a gota en los riñones, van a pasar por los conductos que vemos ahí, los uréteres, uno por cada riñón, van a ir hacia la vejiga, la cual es una bolsa un poquito más triangular de la que vemos ahí cuando está llena. ¿Está bien? Ahí se va a juntar la orina hasta que hagamos el proceso de micción. ¿Qué es el proceso de micción? Hacer pis. Cuando uno tiene ganas de hacer pis, justamente lo que hace es liberar cierta presión de un músculo que tenemos que se contrae y evita la salida de la orina. Contraemos la vejiga, va a ir hacia la uretra. En este caso estamos viendo, lógicamente,
por su anatomía una persona del sexo masculino. La uretra en la mujer es más corta, al no tener la estructura peniana, por supuesto, y va a salir por el orificio urinario, que es el orificio que está del pene en este caso. Ahora bien, eso es lo que vamos a estar viendo. Los riñones son órganos retroperitoneales, significa que están por detrás del peritoneo, una membrana que recubre toda la parte abdominal. Se encuentran pegados, por decir una manera, a la pared interior en relación a la espalda, si podríamos ubicar de esa manera. Ahora voy a tratar de girar para que tengan idea cuál es la ubicación exacta. Lateral. Ahí está, posterior, y ahí ponemos idea. Bien, ahora vamos a ir al proceso. ¿Qué proceso? Justamente al de formación de orina. Bien, como ven ahí, vemos una vena renal, voy a alejarlo un poco, que ingresa, ahí vemos una vena renal y una arteria renal. La arteria renal ingresa con sangre, con muchos desechos. La vena renal egresa, es decir, saca sangre con pocos desechos. Y por ahí en el uréter, ¿qué está saliendo con esa flechita amarilla? Lógicamente lo que está formándose y saliendo es orina. Recuerden que la orina está formada por el exceso de agua, de sales, ácido úrico, urea y todos esos desechos de origen metabólico, de obtener energía de cada una de las células. Gracias a que el riñón va a, entre comillas, purificar la sangre, filtrar la sangre y obtener estos desechos para eliminarlos en la orina. Entonces, fíjense, en esa zona, que es la pelvis renal, ingresa una arteria renal con sangre con muchos desechos y sale una vena renal con sangre con menos desechos de lo que entró. ¿Dónde fueron los desechos? Justamente a eliminarse a manera de orina. Voy a alejar un poquito. Ahí está, y ahí vemos los dos riñones comunicados. Vamos a la anatomía del riñón. Ahí está, tenemos un corte interno. Por fuera tenemos la cápsula renal. La cápsula renal la estoy marcando ahí. Es una membrana, en verdad son 3 membranitas que recubren todo el riñón. Luego tenemos la corteza renal, que la estoy señalando ahí debajo a la izquierda. Ahí está la corteza renal, que es la parte interna que está contra el borde de la cápsula renal. Luego, siguiendo con esto, tenemos las pirámides renales que forma la médula renal, que son esas pirámides que ven ahí, en este caso 7 cuerpos que están viendo ahí, con forma triangular piramidal. Y luego la pelvis renal. La pelvis renal es esta zona que vemos acá, hacia la izquierda y al medio, ahí la estoy señalando con el nombrecito y la flechita, donde se van a encontrar, lógicamente, la arteria renal, la vena renal y la salida de los uréteres. Ahora, ¿quién cumple esta función de filtrado? Vamos ahí y esta estructura que ven tan compleja se llama nefronas o nefrones. Los nefrones son los encargados de filtrar entonces la sangre y producir orina. Lo voy a hacer bastante corto y sencillo. Acá señalo la arteria renal que va a ingresar sangre con muchos desechos. ¿Está bien? Esta arteria renal se va a comunicar con esa estructura que vemos circular. Y ahí se van a producir diferentes tipos de procesos de filtración por presión y por intercambio
de concentración. Y lo que va a suceder es que la sangre va a ir perdiendo desechos y formándose orina gota a gota. Por medio de la vena renal, luego lo que hará es sacar esta sangre ya entre comillas digo, más pura. Ahí señalo la vena renal. ¿Cómo es la anatomía y la estructura de una nefrona o un nefrón, que es el encargado justamente de filtrar la sangre? Ahí la tenemos. Está el corpúsculo renal. Acá lo tenemos, que es la esfera esa. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal de color amarillo, lo estoy señalando. Luego la asa de Henle de color naranja, la estoy señalando. Y luego el tubo contorneado distal. ¿Para qué nos van a servir este corpúsculo renal, este tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal? Para generar diferentes situaciones en las cuales se va a ir formando la orina. Vamos a ir reabsorbiendo agua, ¿está bien? Y algunas sales dejándola en sangre, pero todo lo que sea exceso, desecho, tóxico, va a formar parte de la orina. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo. Ahora vamos a ir dentro de la nefrona. Esto ya es un poco más interesante de observar. Fíjense que en puntitos rojos tenemos las células sanguíneas, en verdes los residuos de medicamentos, en azul o celeste el agua, en amarillo los productos finales del metabolismo que hablábamos hoy, como puede ser ácido úrico y urea, en blanco el sodio, que sería la sal. Vamos a ir aquí y vamos a ver qué está pasando. Y lo que nos interesa, fíjense que de las arteriolas eferentes y aferentes, es decir, de las arterias y venas, que son estas que llevan tantas esferas de colores, pasan al corpúsculo renal. Fíjense que muchas siguen, pero ¿cuáles están siguiendo por el tubo este amarillo, que es lo que forma la orina? Fíjense, las que están yendo por ahí es el agua, que es azul. Vamos a ver. Los productos finales del metabolismo, que es amarillo. Y el exceso de sodio. ¿Está bien? Por lo tanto, fíjense que esta estructura, que es el nefrón, se está quedando con el exceso de agua, el exceso de productos finales de metabolismo y el exceso de sodio. Evidentemente acá está formando la orina. Y fíjense que vamos a tratar de seguir el camino. Y ahí tenían el asa de Henle, el proximal y el distal. Pegan acá la vuelta, siguen las esferas que hablábamos, se unen justamente con los residuos de medicamentos. ¿Y acá qué se está formando? Ahí se está formando gota a gota la orina. Por lo tanto, como vemos acá, la nefrona o el nefrón es una estructura que lo que está haciendo es filtrando la sangre que ingresa al riñón, devolviendo sangre más, entre comillas, pura y limpia. Y lo que está seleccionando para formar la orina es el exceso de materiales metabólicos, desechos tóxicos que resultan para nosotros, exceso de agua, exceso de sodio y por ende medicamentos si los hemos consumido.